Cuando uno agranda, pasa de un conjunto como los naturales con sus operaciones de suma y producto a otro más grande que intenta contenerlo pero ser más general, lo hace tratando de que lo que ya tiene conocido de ese subconjunto se siga preservando. Y por lo tanto, habrá que definir una suma de números enteros tal que cuando lo que sumemos sean números naturales, pues obedezca a la misma suma, a la regla de la suma de números naturales, por supuesto. Entonces, ¿cómo definimos la suma en enteros? Yo estoy seguro de que todos la sabemos hacer, pero por las dudas hacemos el recordatorio. Y lo hacemos caso por caso. Si yo voy a sumar dos enteros que a su vez son números naturales, recuerden que los naturales son casos especiales de enteros, así que cuando yo tenga que sumar dos números naturales, la suma la hago como la suma de números naturales que ya sé hacer. Cuando yo voy a sumar dos enteros y uno de ellos es 0, el resultado es el otro. O sea que A más 0 es A, 0 más B es B. Si yo sumo 0 a otro número, ya sea a izquierda o a derecha, el resultado es ese otro número. ¿Qué hay si yo sumo dos números enteros negativos? Piensen, por ejemplo, en el menos 2 y el menos 3. Bueno, yo tengo un A y un B, que son ambos enteros negativos. Como son ambos enteros negativos, tienen que ser el opuesto de algún número natural. Entonces el A tiene que ser el opuesto de algún natural que le llamaré x1. O sea, A es igual a menos x1 con x1 natural. Y similarmente el B es menos x2, o sea, el opuesto de x2, donde x2 es un número natural. ¿Y cómo se define la suma A más B? Como el opuesto de x1 más x2. ¿Sí? O sea, sumar dos enteros negativos es ver los opuestos de ellos, que son números naturales, sumarlos y hacer el opuesto de eso. Un ejemplo explica mucho más que cualquier definición. Si yo voy a sumar el menos 3 con el menos 5, menos 3 es el opuesto de 3 y menos 5 es el opuesto de 5. Entonces sumo 3 y 5 y a eso le pongo el opuesto. Fíjense que acá hay como una distributividad del signo menos, ¿sí? Menos 3 más menos 5. Esto por supuesto que da pie a la ley distributiva. Entonces, menos 3 más menos 5, de acuerdo a esta definición, es el opuesto de 3 más 5, o sea, el opuesto de 8. El resultado de una suma de dos números negativos siempre va a ser un número negativo. Y el tercer caso, el cuarto caso, el que nos estaría faltando para que el recordatorio de cómo se suman dos números enteros sea general, es qué pasa si uno de ellos es natural y el otro de ellos es entero negativo. Al 0 ya sé cómo operarlo con cualquiera, a dos naturales ya sé cómo operarlo, a dos enteros negativos ya sé cómo operarlo, falta 1 y 1, digamos que el A sea natural y el B entero negativo. Si el B es entero negativo, tiene que ser el opuesto de algún X natural. Y por lo tanto, ¿cómo se define A más B? Se comparan el natural A con el natural X, se los compara como números naturales, se resta el más grande del más chico y se pone el signo del mayor. O sea, así de sencillo. Esa resta del más grande del más chico es, por supuesto, algo que va a ser un número natural y se pone el signo del mayor. Veamos, como les digo, ejemplos que aclaran absolutamente todo. 3 sumado a menos 2 es un caso en el que uno es natural y el otro es entero negativo. ¿Qué se hace? El entero negativo es el opuesto de ¿quién? De 2. Entonces, comparo el 3 con el 2, es más grande el 3, hago la resta 3 menos 2. Eso es 1. Y se pone el signo del más grande de los dos. El más grande es 3, que está con el signo más. El 2 estaba acompañado de un signo menos. Entonces el más grande es el 3. El resultado va a ser 1. Veamos otro ejemplo. 3 con menos 5. El 3 es natural. El 5 es el menos 5 es el opuesto de 5. O sea que el X del que me habla esto, acá vale 5. ¿Cuál de los dos es más grande? ¿3 o 5? 5. A 5 le resto 3. 5 menos 3. Y pongo el signo de ¿cuál era más grande? 5, que estaba acompañado en la expresión esta de un signo
menos, entonces menos 5 menos 3, o sea, menos 2. Siempre es útil la noción de, a pesar de que hay algunos pedagogos de la matemática que dicen que no, pero yo creo que sí, la idea de que los más representan lo que tengo y los menos lo que debo, y naturalmente sale que si tengo 3 y debo 5, el balance final es que debo 2. Si es que le pagara los 3 que tengo a aquel al que le debo 5, aún así le quedaría debiendo 2. Otros ejemplos, 3 más menos 3, en este caso es un número con su opuesto lo que estamos sumando, y eso es 0. Siguiendo la regla esta tendría que ser 3 menos 3, que es 0, el signo que ponga más o menos, el opuesto de 0 es 0, así que el resultado es 0. Lo mismo si tuviera menos 3 más 3, es 0. Y el producto en Z también lo vamos a definir de la siguiente manera. Si los dos números que estoy multiplicando son naturales, hago la multiplicación como si fueran números naturales. Si alguno de ellos es 0, multiplicar por 0 va a ser siempre igual a 0. O sea que el 0 está como primero o como segundo factor del producto. A por 0 es 0, 0 por B es 0. Si dos números están en el conjunto de los enteros negativos, tienen que ser cada uno de ellos el opuesto de algún natural. O sea, si A es entero negativo, A es el opuesto de x1, y B, si está en los enteros negativos, es el opuesto de x2, o sea, A igual a menos x1, B igual a menos x2. ¿Cómo se define en este caso A por B? Simplemente como x1 por x2, ignorando los signos menos. O sea, si yo tengo que multiplicar dos números enteros negativos, directamente tomo los opuestos de ellos, los multiplico y ese resultado va a ser, fíjense, x1 y x2 son naturales, el resultado va a ser un número natural. Por ejemplo, si tengo que multiplicar menos 3 por menos 5, este es el opuesto de 3, este es el opuesto de 5, el resultado es 3 por 5, o sea, 15. Ya se estarán dando cuenta de dónde viene, en realidad viene de esta definición, la regla del por qué menos por menos me da más. ¿Y qué caso nos falta? El caso en el que uno sea natural y el otro entero negativo. En este caso, bueno, ya sabemos que el entero negativo es el opuesto de un natural. ¿Y cómo se define A por B? Simplemente como el opuesto de A por el opuesto de B, o sea, por el X. Veamos ejemplos que explican siempre mucho mejor todo. 3 por menos 2 me da menos 3 por 2, es decir, el 3 que tenía, según la fórmula, y el 2 porque es el opuesto del número negativo. También eso me da el opuesto de, acá los paréntesis indican que hago 3 por 2, o sea, 6. Esto da origen a la famosa regla de más por menos, menos. O si el negativo es el primero y el natural es el otro, menos 3 por 5 es menos 3 por 5, o sea, menos 15. Así hechas las definiciones de producto, que insisto, no se asusten, esto es algo que todos sabemos, nada más que está organizado acá, de dónde viene, o resumido si quieren cómo se hace cada cosa. Con esas definiciones o con esas maneras de hacer sumas y multiplicaciones en enteros, deducimos que la suma es conmutativa, o sea, se conserva eso de que el orden de los sumandos no altera el resultado, nada más que ahora ya lo podemos afirmar para cualquier parejita de números enteros. Es asociativa, no importa si yo tengo que sumar tres números enteros, no importa cuáles dos sume y que a ese le sume el tercero. Ahora sí aparece la existencia del neutro. Ahora sí, en este conjunto, hay un número entero que, operado en suma con otro elemento cualquiera, no lo modifica. ¿Cuál es? Ya se habrán dado cuenta que es el 0. Existe un número entero que es el 0, tal que cualquier número entero sumándole 0 no modifica, me da el mismo A. O sea que el 0 es el neutro de
la suma en A. Pero aparte, con todas estas definiciones, yo me pregunto, por ejemplo, piensen en el 5. ¿Hay algún entero que sumado a 5 me da ese neutro? Sí. Es el menos 5. 5 más menos 5 es 0. Recuerden la definición que acabamos de recordar. ¿Hay algún entero que sumado a menos 3 me da el 0? Sí, el 3. Menos 3 más 3 me da 0. Cada número entero admite la existencia de otro número entero que sumado a él producen, como resultado de esa suma, el neutro que es el 0. Y ese número se llama el opuesto. Esto formaliza la noción de opuesto que hemos dicho hace un rato. Para todo número entero existe un opuesto. También se llama inverso para la suma, pero cuando la operación es suma, porque después vamos a ver más adelante otras operaciones en otros conjuntos. Cuando la operación es suma, ese elemento que operado con otro me da el neutro se llama inverso. Bueno, cuando la operación es suma, el inverso se llama opuesto. En definitiva, lo que quiero decir es, cualquier entero admite un opuesto, es decir, un número, para todo A entero existe un número que se llama y se simboliza como el opuesto, que es menos A, también un número entero, tal que si yo a A le sumo su opuesto, me da el 0. Y ese opuesto obedece a lo que decíamos en la primera de las diapositivas de números enteros. El opuesto de 2 es el menos 2. El opuesto de menos 2, o sea, menos menos 2, es el 2. Con el producto, que acabamos de ver cómo se hace en números enteros, también tenemos conmutatividad, A por B es igual a B por A. Asociatividad, A por B por C es lo mismo que A por B por C. Y bueno, y por lo tanto podemos sacar paréntesis. No hacen falta los paréntesis. Y conservamos la propiedad del elemento neutro, que hay un número entero que es el 1, y es único, que multiplicado a cualquier otro número, acá por favor corrijan, debe decir entero, produce el mismo número entero A. Para todo existe el 1 en enteros, tal que para todo número entero, multiplicado ese número por 1, me da el mismo número A. Y conservamos también la distributividad del producto respecto de la suma, es decir, para cualquier terna de números enteros, A por B más C es A por B más A por C, y también de derecha a izquierda, en la suma de dos términos, en realidad de dos o más términos enteros, en cada término hay un factor común A, se lo puede sacar de factor común, operación inversa de la distributividad. También podemos definir potenciación en enteros. Siempre vamos a, por el momento, mientras no vayamos a un sistema que permita divisiones, no vamos a podernos salir de exponentes naturales. Lo mejor que vamos a poder es agregar el 0. Veamos cómo. Yo tomo un número entero cualquiera y un n natural, o sea, una base entera y un número exponente natural. ¿Cómo se define a la n? Igual que para el caso de los naturales. Tomo la base a y la multiplico una cantidad de factores n, las que indica el exponente, y eso es el resultado de la potencia. Ahora el tema es que la base podría ser un número negativo. Si la base fuera positiva, tendríamos la clásica potencia en naturales, pero esta definición, que es la misma, en definitiva me dice una potencia de base a y exponente n natural es multiplicar la base tantas veces como indique el exponente. Pero vamos a agregar un caso más para el exponente, el caso del exponente 0, que un número elevado a la 0 lo vamos a definir como 1, pero que la base a sea cualquier número entero menos el 0. O sea, 0 a la 0 va a quedar indefinido, va a ser como una mala palabra. 0 a la 0 no tiene sentido definirlo, y las razones de ello son bastante más profundas de las que podemos hablar acá, pero hay alguna razón por la que conviene dejar indefinido 0 a la 0. Entonces, a la n con n natural es el producto de n factores a. A la 0
con A entero distinto de 0 me da 1. Yo creo que todos nos acordamos que A a la 0 da 1. Con esto, fíjense que 0 a la n da siempre 0, porque es multiplicar 0 por 0 por 0, y ya sabemos que el 0 por 0 por 0 da siempre 0. Y tenemos esas famosas reglas. ¿Por qué? Porque la cantidad de factores, si hay una cantidad par de factores y la base tiene signo negativo, bueno, esos signos negativos se van a juntar y van a formar, por regla de los signos, un número positivo. Mientras que si tengo una cantidad impar de factores y la base es negativa, el resultado de la potencia va a ser un número negativo, ¿no? Esto es lo que tradicionalmente recordamos como base negativa, exponente impar, resultado de la potencia negativo. Y por supuesto que en cualquier otro caso, que sería cuando A es entero y n es par, por supuesto que A a la n es un natural, ¿sí? Y si A es entero positivo y n impar, que sería el caso que faltaría acá, también el resultado es un número positivo. Vale. Las propiedades de las que goza la potenciación son las esperables, casi que se heredan, ¿no? O sea, es distributiva respecto del producto, pero no respecto de la suma, o sea, es distributiva solo respecto del producto, en n enteros. Producto de potencias de igual base es otra potencia con la misma base y suma y exponente igual a la suma de los exponentes. Y potencia de potencia se multiplican los exponentes. Otra potencia con la misma base y exponente igual al producto de los exponentes. No hay novedades. En enteros pasa exactamente lo mismo que en naturales. Pero ahora podemos introducir una nueva operación, que es la operación de diferencia. O sea, ya sabemos sumar y multiplicar dos números enteros. Ahora, ¿para qué los hemos creado? Para poder restar números enteros. Y dados dos números enteros a y b, la diferencia entre a y b, que denotamos a menos b, se define como a le sumo el opuesto de b. Vamos a ver ejemplos, por supuesto, de esto, que van a despejar toda duda que pueda haber quedado. 3 menos 5. Acá tengo dos enteros que son el 3 y el 5 que están restados. Son naturales en realidad, pero como son naturales, automáticamente son enteros. Entonces, esto hemos dicho que equivale a sumar 3 con el opuesto de 5, que es menos 5. Y por lo tanto, acá tengo que comparar el 3 con el 5 y me da menos 2. Esta ya la sabemos hacer, la hemos visto a este caso hace un rato en la diapositiva de hace un rato. ¿Cuánto sería 3 menos menos 5? Los que más se acuerdan seguramente están diciendo menos por menos más, regla de los signos perfectos. Bueno, vamos a ver que es consistente con nuestra definición. Es sumarle a 3 el opuesto de menos 5, o sea, sumarle 5, porque 5 es el opuesto de menos 5. Y eso da 8. Y menos 3 menos 5 sería sumarle a menos 3 el opuesto de 5, que es menos 5. Siempre la diferencia, esto, acá A está valiendo menos 3 y B está valiendo 5, estoy haciendo A menos B. Entonces tengo que sumarle a el opuesto de B, que es 5, o sea, B es 5, así que el opuesto es menos 5, y ya sabemos, este es un caso de suma de dos enteros negativos, es menos 8. Otro caso, menos 3 menos menos 5 es sumarle a menos 3 el opuesto de menos 5, o sea 5, y eso da 2. Y el 0, por supuesto, 3 menos 0 es sumarle a 3 el opuesto de 0, que es 0, o sea 3. Y cuando el 0 está a la izquierda, 0 menos 3 es sumarle a 0 el opuesto de 3, que es menos 3, que ya sabemos que da menos 3. También es importante que comparemos números enteros y que sepamos cuando un número entero es menor que otro. Si es que no son iguales dos números enteros, uno va a ser
más chiquito y el otro va a ser más grande. Recién, cuando hablaba del orden en los naturales, una cosa gráfica, un criterio gráfico muy importante que omití, pero ahora que estamos lo digo, es decir que en la representación gráfica los números menores se ubican sobre la recta numérica a la izquierda de los números mayores. O sea, un número más chiquito está en la recta numérica a la izquierda de un número más grande. Por ejemplo, piensen en el 3 y el 5, el 3 está a la izquierda del 5. Bueno, eso es consistente con la definición que dimos hace un rato. Y la definición de hace un rato se adapta también para comparar o para darme un criterio de cuándo dos números enteros son uno menor que otro. Decimos que A es menor que B cuando hay un C natural tal que A más C sea igual a B. O sea, a A le tengo que sumar algo positivo para llegar a B. ¿Sí? No es que porque pasado enteros acá tendría que poner existe C en N, no, con C en Z, perdón, no, eso no sería un buen criterio. Al más chiquito hay que sumarle algo positivo para llegar al más grande. ¿Mm? Sumarle a alguien que está en naturales. Y tenemos el criterio de que A es menor que B en la recta numérica, un número es menor que otro cuando lo represento a uno y a otro y el más chiquito siempre está a la izquierda, recuerden eso. Pero acá hay un criterio, ya que hemos definido la diferencia, el número A va a ser más chiquito que B cuando B menos A, fíjense, si A es más chiquito que B es porque A más C es igual a B. Y por lo tanto B menos A es igual a C, que es un natural, que es mayor que 0. Por lo tanto, A es menor que B cuando la diferencia del más grande menos el más chiquito es mayor que 0. Tenemos suficiente plata para pagarle a aquellos a los que les debemos. Y todavía nos va a quedar. También usamos el menor o igual con el mismo sentido. A es menor o igual que B cuando A es menor que B o A es igual a B. Ahora ya A y B pueden ser enteros. Pero también tenemos un criterio gracias a la aparición del 0. A es menor o igual que B. Si solo si hay un número C mayor o igual que 0, tal que A más C es igual a B. Es decir, para el menor estricto, este símbolo se llama menor estricto, no permite la igualdad, mientras que este se llama menor ampliado o menor amplio y permite la igualdad. En el menor estricto, el C tiene que ser estrictamente positivo, de allí la palabra estricto. En la desigualdad amplia, en el menor o igual, el número que hay que sumarle al más chiquito, entre comillas, para llegar al más grande, es una cantidad que puede ser 0 o más grande que 0. Si son iguales, más vale que el C va a ser 0. Pero si A es estrictamente menor que B, el C va a tener que ser estrictamente positivo. Y en algo parecido a esto es equivalente a decir que B menos A sea mayor o igual que 0. O sea, en resumen, cuando un número es menor que otro, un criterio es cuando la diferencia del más grande menos el más chiquito es mayor que 0. O sea, A es menor que B cuando la diferencia B menos A es mayor que 0. A es menor o igual que B cuando la diferencia B menos A, o sea, el propuesto más grande menos el propuesto más chico, efectivamente es mayor o igual que 0. Veamos con ejemplos y ustedes vayan tratando de qué dirían de la proposición menos 3 es menor que 0. Si pienso en la recta, los enteros negativos estaban a la izquierda, el 0 va a estar a la derecha del menos 3, por lo tanto es más grande. Pero también es más grande por la definición. A menos 3, ¿qué le tengo que sumar para llegar al 0? El 3, que es un número entero, así que natural, perdón, así que esto es verdadero. 0 menor que 5. También es verdadero porque al 0 le sumo el 5, que es un natural, y llego al 5. 0 más 5 es 5. En general, el 0 es más grande que todos los enteros negativos y más chiquito que todos los naturales o enteros positivos. Siempre. Entonces, si yo me pregunto si el 0 es más chiquito que un entero negativo, no. No hay forma de sumarle al 0 algo positivo y llegar al menos 5 por las reglas de suma que hemos visto. O sea, eso es falso.
Y similarmente 5 no puede ser más chico que 0 porque a 5 si le sumo números naturales voy a irme más a la derecha del 5, más grande que 5, nunca voy a llegar a 0, así que eso también es falso. El tema es comparar números, digamos, si dos números son naturales, su comparación según esta regla es la misma que hemos visto según los naturales. Pero ¿qué pasa cuando comparo dos números de distintos signos, o sea, uno positivo y uno negativo? De hecho, se llaman positivos a todos a los naturales y se llaman enteros negativos a los que están a la izquierda del 0. El 0 justo divide a los enteros entre enteros positivos y enteros negativos y el 0 no es ninguno no pertenece a ninguna de esas clases. Cuando comparo un negativo con un positivo, gana siempre el positivo. Por lo tanto, 5 es más grande que menos 3 o menos 3 es más chiquito que 5. Eso es verdadero. El 5 comparado con el menos 5, no hay forma. 5 no es menor que menos 5, así que eso es falso. Y si los dos son negativos, bueno, ya vamos a ver otra herramienta más adelante, pero ahora por lo menos nos quedemos con la idea de en la recta numérica dónde anda el menos 5 y dónde anda el menos 3. El menos 3 está a la derecha del menos 5, por lo tanto el menos 5 es efectivamente menor que el menos 3. Pero también con esta regla, si esto es cierto, tiene que ser que al menos 5 le sumo una cantidad natural y llego al menos 3. ¿Qué número le tengo que sumar a menos 5 para llegar a menos 3? El 2, que es natural. Así que esto es verdadero. Y por supuesto que menos 3 es menor que menos 5, de ninguna manera en la recta real menos 3 está a la derecha de menos 5 y cuando a menos 3 le sumo cantidades naturales me voy hasta menos 2, menos 1, 0, 1, 2, jamás vuelvo hasta el menos 5, así que eso es falso. Un concepto nuevo que no teníamos necesidad en los naturales pero que sí aparece aquí es el del módulo de un número entero o valor absoluto, que es una cantidad digamos que vale la pena prestarle atención a lo que significa. Es fácil de entender y más vale que con prestar atención vamos a llegar a buenos resultados. Dado un número entero cualquiera, se puede definirle lo que se llama el módulo de ese número entero. O sea, todo número entero tiene un módulo. Dado A entero, el módulo de A, que también a veces se llama valor absoluto de A y que se denota por A entre dos barritas verticales, se define así. Si A es natural, el módulo de A es A. O sea que, por ejemplo, con esto, el módulo de 10 es el propio 10. Esta es la regla para calcular el módulo de un número cuando el número es natural. Simplemente da el mismo número. Si A es entero negativo, por ejemplo, menos 10, el módulo de menos 10 es el opuesto de menos 10, o sea, 10. Y finalmente, acá sabemos calcular de los enteros positivos, con esta regla los enteros negativos, falta el módulo del 0. Bueno, el módulo del 0 se define como que vale 0. Todo esto se puede escribir de manera más reducida, más compacta, más fácil de acordarse, inclusive así. Decimos que el módulo de A vale, bueno, antes de decir cuánto vale, nos fijamos qué clase de número es A. Si A es un número 0, 1, 2, 3, o sea, si A es mayor o igual que 0, el módulo de A vale A. Pero si A es menor que 0, el módulo de A vale menos A. ¿Sí? Esto se lee así. ¿Cuánto vale el módulo de A? Primero fíjate en el signo que tenga A. Si A es mayor o igual que 0, el resultado del módulo de A es A. Si A es menor que 0, el resultado del módulo de A es menos A, o sea, el opuesto de A. Por ejemplo, el módulo de 14 es 14. Caemos dentro de la primera línea o bien en este caso. A, el número al que le sacamos módulo, o sea, es 14, es mayor o igual que 0, por lo tanto el módulo de 14 es el propio 14. Ahora, si me pregunto por el módulo de menos 14,
tendría que ir por la segunda línea de estas instrucciones o bien por la línea de abajo porque le estamos sacando módulo a un número negativo. Hay que cambiarle de signo, dice esto. O sea, el opuesto de menos 14 es 14. Fíjense entonces que un número y su opuesto tienen igual módulo por la definición. Igualmente, el módulo de menos 5, ¿cómo lo calculamos? Por acá abajo. Es el opuesto porque es un caso de módulo de A con A igual a menos 5. Es un número negativo, menos 5. Le estamos sacando módulo a un número negativo, entonces tomamos el opuesto de ese número negativo, que por supuesto que va a ser el positivo 5. Y es lo mismo que el módulo de 5. Siempre un número y su opuesto tienen igual módulo. Ahora les voy a poner algunos ejemplos para advertirles de cosas que no se nos ocurra hacer con los módulos. No vamos a justificar formalmente porque vamos a ver un poquito más en detalle los módulos cuando veamos el sistema de números reales, donde ya sí vamos a explayarnos un poquito más sobre las propiedades. Por lo pronto, a modo de advertencia nada más. Si yo tengo que calcular el módulo de esta suma, acá tengo el módulo de una suma. Menos 3 sumado a 4. Menos 3 más 4. ¿El módulo de eso cuánto vale? Bueno, primero veamos a quién le estamos sacando el módulo. Menos 3 más 4 es 1. Y el módulo de 1 por esta línea es 1. Pero ¿qué pasa si se me ocurre hacer como una especie de distributividad del módulo? O sea, el módulo de menos 3 más el módulo de 4. ¿Cuánto vale el módulo de menos 3? 3. ¿Cuánto vale el módulo de 4? 4. 3 más 4, 7. No es el mismo resultado. O sea, el módulo de una suma no siempre es lo mismo que la suma de los módulos. Si los dos, por ejemplo, hubieran sido naturales, 3 y 4, 3 más 4, 7, y ahí sí hubieran dado. Pero esto les advierte a que hay que tener mucho cuidado con decir, si yo sumo dos números y saco módulo, es lo mismo que a cada número individualmente sacar módulo y sumar esos módulos. No, miren este ejemplo. Con la diferencia, tampoco es que el módulo de una diferencia vaya a ser igual a la diferencia de los módulos. Vamos a ver cómo es el asunto. Acá tendría que calcular módulo de 3 menos 5. O sea, el módulo de alguien, y ese alguien es 3 menos 5. 3 menos 5 es menos 2. Por lo tanto, tengo que calcular el módulo de menos 2, que por esta parte de abajo vale 2. Mientras que si hago la diferencia de los módulos, me queda el módulo de 3 menos el módulo de 5, que es, el módulo de 3 es 3, menos el módulo de 5, que es 5, menos 2, y de nuevo meto la pata si es que distribuyo. No distribuir módulos en sumas y en restas. Pero en productos es diferente la cosa. Miren, el módulo de menos 3 por menos 5. Bueno, ¿quién es el número al que estoy sacando módulo? Menos 3 por menos 5, que es 15, y el módulo de 15 es 15. Por otro lado, ¿qué pasa si hago el módulo de menos 3 por el módulo de menos 5? Individualmente el módulo de menos 3 es 3, el módulo de menos 5 es 5 y 3 por 5 es 15. En este ejemplo obtengo lo mismo y más adelante vamos a demostrar que esto efectivamente es así. ¿Qué pasa si tengo un positivo y un negativo multiplicando y a ese producto le saco módulo? Bueno, 3 por menos 5 es menos 15. Estoy calculando el módulo de menos 15, que es 15. Y si hago individualmente el módulo de 3 por el módulo de menos 5, es 3 por 5 y de nuevo da 15. Da la impresión por estos ejemplos de que al módulo sí lo puedo distribuir entre los factores que tenga aquel número al cual le estoy sacando módulo. O sea, módulo de un producto es el producto de los módulos, eso es cierto y lo vamos a ver después. Pero me interesa que se nos grabe esta cuestión. ¿Qué representa el módulo de A? Fíjense, si nos ponemos en espíritu crítico, ¿hay algún número que tenga el módulo negativo? Y no, porque si el número es 0, el módulo es 0, que no es negativo. Si el número es natural, el módulo es el propio número, que no es negativo. Y si el número es un entero negativo, el módulo es el opuesto, que es un positivo. Por lo tanto,
en ningún caso el módulo va a dar por resultado un número negativo. Es decir, para todo entero su módulo es mayor o igual que 0. Y de hecho vale 0 solo cuando el único número que tiene módulo 0 es el propio 0. ¿Qué representa el el módulo de A en la recta numérica? Representa la distancia desde el punto que representa A hasta el 0 en la recta numérica. O sea, por ejemplo, el módulo de 2 es 2, de acuerdo a esta definición. ¿Y a cuántas cuadras, digamos, le llamemos cuadras a las unidades de 1 que hay desde el 0 hasta el 2? Hay 2 cuadras, digamos. ¿A cuántas cuadras está el 0 del 2? A 2 cuadras, digamos, ¿sí? Entonces, el módulo de 2 es 2 y es la distancia desde el 2 hasta el 0 en la recta numérica. El menos 2, que está a la misma distancia que el 2 del 0, salvo que para el otro lado, también está a 2 cuadras del 0, o sea, el módulo de menos 2 es 2. Entonces, el módulo de A siempre representa en la recta numérica la distancia positiva o 0, nunca negativa, desde el punto que representa a hasta el 0 en la recta numérica. Bien, el módulo es un concepto muy importante en matemática, tiene varias propiedades, como les digo, las vamos a explorar en las próximas clases y ya en un contexto más general cuando hablemos de números reales. Así que hasta luego, estudien y nos estamos viendo.